Buen día. Hoy voy a platicarles sobre un documento que fue emitido por el Congreso de los Estados Unidos el 4 de diciembre de 2024. Es un reporte sobre la pandemia que inició en el 2020 o 2019. Y es muy interesante lo que reportan. Entonces, el reporte es del Congreso de los Estados Unidos, un subcomité selecto para un reporte sobre la pandemia del coronavirus. Es un informe bipartidista, no es solamente de un partido político, del demócrata o del republicano, es bipartidista. Entonces ahí van incluidas las opiniones de ambos. Hay varios hallazgos importantes en este reporte. El primero es el origen del virus. Se refuerza la hipótesis de que hubo una filtración en laboratorios de Wuhan, o sea, se les escapó. Hay evidencia de que se les escapó el virus de ese laboratorio, que estaban haciendo estudios sobre ganancia de función en los virus, pero no tenían las medidas de seguridad adecuadas. De hecho, se habla de que hubo algunos investigadores que fueron infectados desde septiembre u octubre y murieron, pero eso lo mantuvo en secreto el gobierno chino hasta que se les escapó el virus y que ya estaba en la población. Fue cuando lo dieron a conocer. Entonces, antes se pensaba o se sigue toda la hipótesis de que pudiera ser proveniente de un murciélago o de un otro animal, pero hay poca evidencia o no es tan fuerte como la de la hipótesis del virus en un laboratorio de Wuhan, en China, que es un laboratorio que tiene Estados Unidos, o que es coordinado Estados Unidos con China. Trabajan sobre los virus sobre virus de virología. Bueno, ese es el primer interesante hallazgo. El segundo es que las autoridades estadounidenses se dejaron llevar por el alarmismo y por la sorpresa de la pandemia, y fueron tomando decisiones apresuradas, muchas no basadas en evidencia, simplemente basadas en lo que ellos consideraban que era lo conveniente, sin basarse en evidencia científica. Por ejemplo, el distanciamiento social. No existe una evidencia sobre que el distanciamiento social sirva para detener una pandemia. El uso de mascarillas, que hasta la actualidad sigue la gente utilizando mascarillas, pero que en realidad esas mascarillas, y ninguna mascarilla sirve para detener a un virus. El virus es en nanómetros, es una unidad muy pequeña, y los más cerrados de los cubrebocas o tapabocas, o como le quieran llamar, es de 95, y ellos son de 10-15 nanómetros. Entonces pasan directamente a través de eso, y eso no sirve. Y lo único que pasa con los cubrebocas es que después de cierto uso, de ciertas horas de uso, como está uno respirando y hay vapor de agua, y también hay aliento, y uno tiene bacterias y impregna al tapabocas, al cubrebocas, lo impregna con bacterias, y además le pone humedad, y después de 4 horas ya hay un cultivo ahí. Hay un cultivo
que puede regresar hacia el organismo y que puede provocar una infección o un problema respiratorio. Entonces, en fin de cuentas, si no pasa nada de eso, no son útiles. Tienen una utilidad muy limitada y tienen un tiempo también muy limitado. Hay gente que utiliza los cubrebocas por horas, por todo el día, un solo cubrebocas. Habría que cambiarlo cada hora. Y además de que es incómodo y y no es conveniente los cubrebocas. Entonces es otra de las cosas que no hay evidencia de que el cubrebocas pueda detener la transmisión de un virus. Bueno, entre las cosas que también encontraron fue que el gobierno de Estados Unidos se extralimitó en las ayudas hacia los conciudadanos y en esas ayudas que hubo hacia los residentes y ciudadanos americanos, hubo mucha malversación de fondos y hubo mucha corrupción y hubo mucho dinero mal destinado. Le llaman un fraude hacia el gobierno hacia el gobierno federal, que fue el que puso ese dinero. Entonces, también el hecho de que haya solicitado un confinamiento a la población no tiene también ninguna evidencia científica que eso sirva para detener un virus o una pandemia. Entonces, esa decisión del confinamiento y que también les pagaban o que hacían el trabajo a distancia, etcétera, pues cambió mucho la realidad ahora del trabajo, pero fue por ese evento, fue eventual, pero no es basado en una evidencia científica de que sirve de algo estar confinado y que iba a detener el contagio del virus. Cuando el virus original se propagó por diversas partes del mundo, sí fue un virus que no estaba preparado el cuerpo humano para recibir a un virus sintético, desconocido. Y pues sí hubo algunos casos de muertes, pero comenzaron a tomar decisiones basadas en pánico, basadas en creencias falsas, no en evidencia científica. Entonces hubo malas decisiones y eso del confinamiento fue una de las grandes malas decisiones que acabó con muchas economías. Hubo un antes y un después para muchos negocios con la pandemia del 2020. Entonces, después también lo que encontraron es cuando empezaron a hacer un avance sobre el desarrollo de alguna forma de prevenir el contagio. También aceleraron la CDC de Estados Unidos y el NIH aceleraron la aprobación de algunas medidas de inyecciones o de soluciones o métodos para detener la pandemia, pero también sin considerar que le faltó tiempo a los ensayos clínicos y le faltó etapas que para todos los otros medicamentos o para otro tratamiento, lo que sea, siempre se requiere realizar, va por etapas y no llegaron a veces son 4 etapas, y no llegaron a veces ni a la segunda etapa y ya por la necesidad de que pronto saliera algo,
estas entidades gubernamentales destinadas a la protección sanitaria, pues decidieron aplicar esas inyecciones, o esas terapias, o esas formas de detener el virus, pero no estaba bien comprobado. Entonces hubo muchas reacciones de efectos colaterales que también ellos los ocultaron en un principio. No se ha dado por informado a la sociedad en completo de qué fue lo que realmente ha pasado. Esto es en un país que sí tiene mucho control sobre la población y sobre la salud de sus personas. Imagínense en otros países donde copien lo que hacen Estados Unidos y no tienen controles de las medidas sanitarias adoptadas. Entonces ahí todavía hay más falta de transparencia en sus decisiones. Entonces, a grandes rasgos, esto fue lo que informa ese reporte. Pero yo lo quiero hacer. Primero, habría quien dice, bueno, ¿y quién son los culpables o quiénes tomaron esas decisiones? Y hay algunos nombres, por ejemplo, el doctor Anthony Fauci, el doctor Francis Collins y el doctor Peter Daszak, que eran los jefes de las unidades sanitarias de protección en los Estados Unidos. Anthony Fauci estaba también relacionado con la investigación sobre la virología de los virus en Wuhan. O sea, él sabía bien cómo estaba eso y no advirtió, no señaló que podría haber sido por allí el problema. Y el presidente Biden, el último día que estuvo en su poder, le dio una inmunidad a Anthony Fauci. Entonces no se puede ya proceder legalmente contra él, que es el principal. Pero más que otra cosa, yo creo que el tiempo, ya vamos a cumplir 5 años de ese suceso, de ese evento, y el sufrimiento de la gente fue muy grande. La desinformación que se manejó fue mucha, y los resultados tanto de las medidas sanitarias como las aplicaciones de soluciones fueron también muy controvertidas y nefastas. Y es tiempo de aprender. Yo creo que este resumen lo que invita es al aprendizaje, a que para otra alerta de pandemia se tomen medidas realmente basadas en evidencia científica. La ciencia no es lo que diga un doctor, lo que diga un investigador o lo que diga una oficina del gobierno dedicada a protección sanitaria. La evidencia es que haya estudios que demuestren lo que se está pidiendo. Por ejemplo, el uso de los cubrebocas, el distanciamiento social, el confinamiento, todo eso. No se puede tomar esas medidas simplemente porque alguien lo solicita en un afán de complacer al miedo de las personas, sino que tiene que basarse en conceptos o en bases científicas, en datos duros, para poder decidir algo tan grave como eso. Esa sería una de las primeras reflexiones sobre este informe. Ahora, este confinamiento y todo esto dañó mucho a algunas
personas. Por ejemplo, en la economía. La economía, ya hemos dicho que la economía colapsó en muchos negocios y ha sido un antes y un después del 2020 hasta ahora. Muchos que no se han recuperado ni se recuperarán. La educación, el hecho de no asistir a escuelas presenciales para los jóvenes fue un daño también muy, muy grande y no es conveniente el que los niños dejen de su formación o se les trunque su formación simplemente por una medida no bien pensada. Hay asuntos de salud mental también, el pánico, el miedo que se desarrolló en todo el planeta vino a afectar a mucha gente. Les digo que todavía hoy en día hay gente que usa cubrebocas o que anda con el distanciamiento, entonces es difícil. Bueno, pues una reflexión importante sobre este informe del Congreso de los Estados Unidos, yo diría que la población debe aprender a escuchar y decidir también sobre las decisiones que toma un gobierno o una institución sanitaria. La salud es lo más importante, pero también hay otras cosas que si no se toman en cuenta dañan igualmente. Esa sería una primera reflexión. La segunda es que no dependamos tanto de un país como los Estados Unidos y sus decisiones como para que se repita por todo el mundo. Si él comete un error, entonces todos los demás van en cascada a cometer los mismos errores. Esa sería una segunda reflexión. Hay que, de forma individual, hay muchos países que lo hicieron. En su tiempo fueron criticados, pero al final de cuentas tuvieron razón. Otra muy profunda es que se tiene miedo de la muerte al virus, al coronavirus, y se hablaba de una mortandad muy grande, que sí hubo mortandad, pero realmente no sabemos si fue por el virus o fue por las medidas tomadas o fue por negligencia médica o por iatrogenia, no sabemos qué fue, porque hubo un mar de confusión en todo esto. Entonces el virus, cualquier virus, no nos va a acabar como especie. El hecho de que nosotros tenemos tantos virus que ni siquiera sabemos cuántos virus tenemos. Y los virus no son parte de la muerte, sino son parte de la vida, principalmente. Entonces a veces se le ha estigmatizado el virus como algo letal y algo realmente muy negativo, pero es parte de la vida. Ahora, si es un virus fabricado, el punto es que hay mecanismos que el cuerpo tiene. El cuerpo es mucho más sabio que todo un conjunto de médicos o de la ciencia incompleta en reconocer que eso no es algo bueno y lo va a ir degradando. Ahora, los virus, pasar de una persona a otra, van perdiendo función, van perdiendo capacidades. Entonces puede que mueran algunos, pero no va a acabar con la especie humana. Esta es una de las lecciones profundas para aprender que el virus no es el que nos va a acabar. Está demostrado ahora, con malas decisiones y con el virus libre y todo eso, y no nos va a acabar. También otra, que el hecho de aplicar malos o no bien comprobados métodos de protección que no protegen, pero tampoco acaban con las personas. O sea, el ser humano es resiliente y esa resiliencia se vio en esta pandemia. Entonces yo, sin señalar a nadie culpables ni decir quién se equivocó y quién no se equivocó, es aprender sobre lo que hicimos mal, sobre lo que actuamos mal. Esto nos ayuda mucho más como
personas pensantes, que lo importante es aprender de los errores, aprender de lo que pasó y que no vuelva a pasar. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.